vamos a seguir desarrollando conceptos de cinemática. Recordemos que cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo provocan. Entonces, hasta la última clase, lo que se había visto era el concepto de rapidez promedio o rapidez media. La rapidez promedio se indica con una rayita arriba de la B corta y de alguna manera lo que intenta representar es el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo que se tardó en recorrer esa distancia. Inclusive, por ejemplo, si hay descansos o paradas, como puede ser un ejemplo muy práctico es cuando uno realiza un viaje desde el origen hasta el destino, uno lo que hace es, bueno, puede llegar a hacer paradas, descansos, eh, no necesariamente el viaje se hace en línea recta y sin parar, no, todo lo contrario. Los vehículos aumentan su rapidez, disminuyen su rapidez en ruta, tienen que doblar, tienen que hacer sobrepasos, tienen que frenar, hay curvas, hay rotondas, hay un montón de obstáculos que hacen que la rapidez tenga que ser variable. Y además, el tiempo, no solamente se cuenta el tiempo de viaje, sino también, como había dicho antes, por ejemplo, si nos detenemos a descansar una determinada cantidad de tiempo o a cargar combustible o a lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta la distancia total dividido el tiempo total, uno va a obtener un valor de rapidez promedio. Uno de los movimientos más elementales que hay en cinemática es el movimiento rectilíneo uniforme, que este sería un concepto nuevo para nosotros que está relacionado con el concepto de rapidez promedio, pero no es lo mismo. El movimiento rectilíneo uniforme se da cuando la velocidad del vehículo permanece constante en un intervalo de tiempo. Es decir, la única trayectoria que acepta esta condición es la de una línea recta. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que pensar en un cuerpo que se mueve en línea recta con rapidez constante. Entonces, el valor de rapidez es igual al cociente entre la distancia recorrida y el tiempo que se demora en recorrer esa distancia. En este caso, esta distancia es una línea recta y el tiempo es el tiempo durante el cual el vehículo está en movimiento. Por supuesto que a partir de esta expresión se puede deducir, como el tiempo está dividiendo, al pasar el tiempo multiplicando, se deduce que la distancia recorrida es igual al producto de la rapidez por el tiempo. Digo rapidez porque en realidad la velocidad sabemos que es otra cosa. No solamente podemos hablar de velocidad cuando conocemos dirección, sentido y rapidez del vehículo. Entonces, en este caso, o en estos casos que vamos a desarrollar en las situaciones problemáticas, vamos a hablar siempre de rapidez, porque no podemos distinguir dirección y sentido de movimiento del cuerpo. Una regla mnemotécnica, podríamos decir, que se suele usar en física para esta fórmula y para muchas más, es la del triángulo. Acá, como se puede observar, la distancia se puede pensar como el producto de la rapidez por el tiempo. Si uno quisiera calcular la rapidez, hay que pensar distancia dividido tiempo. Y si uno quisiera calcular el tiempo, que acá no está despejado, pero se podría hacer, se calcula como distancia dividido rapidez. Entonces, este triángulo es una ayuda para poder recordar las fórmulas en caso que uno se las olvide. Pero siempre teniendo en cuenta las unidades, uno puede construir esta fórmula fácilmente porque sabe que la rapidez, por ejemplo, se mide en kilómetros por hora. Kilómetros sobre hora es el cociente entre distancia y tiempo. Entonces la rapidez es el cociente entre distancia y tiempo. Después la distancia y el tiempo se pueden calcular despejando la primera. Es lo que yo recomendaría, pero se puede usar, es habitual que los estudiantes
usen esta ayuda para no olvidarse la fórmula o las fórmulas originales. Debajo yo lo que quise representar es, bueno, en este caso, en este tipo de movimiento, lo que pasa es que, digamos, por cada paso de tiempo, la distancia que recorre el vehículo es constante. O sea, el vehículo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si de acá a acá hay 100 kilómetros en una hora, de acá a acá hay 100 kilómetros en una hora, de acá a acá 100 kilómetros en una hora y hasta llegar al final lo mismo. Eso es lo que le tiene que quedar bien claro al estudiante. Debajo vamos a resolver algunas situaciones problemáticas de movimiento rectilíneo uniforme y ya a lo último de rapidez promedio. Entonces, dice, ¿qué distancia recorre un ciclista que describe un movimiento rectilíneo uniforme con rapidez de 36 km por hora durante 15 minutos? Acá lo primero que uno tiene que identificar son las magnitudes, como habíamos visto a principio de año, porque es lo que se necesita para aplicar en las fórmulas. Además, hay que pensar con sentido común en cuanto a los resultados que vamos a obtener. Si nosotros sabemos que el ciclista tiene una rapidez de 36 km por hora durante 15 minutos y, bueno, obviamente nos pide la distancia que recorre, tenemos que esperar que la distancia va a estar en el orden de los kilómetros. Tal vez no metros, ¿no? Porque si pensamos en calcular metros, seguramente van a dar miles de metros. Y nosotros lo que tenemos que tratar es de expresar en un valor de manera que al leerlo o al escucharlo lo podamos entender fácilmente y no tener que andar haciendo conversiones de unidades. O sea, ya tenemos que dar la unidad convertida. Entonces, como pasa acá, el tiempo lo tenemos en minutos, pero lo vamos a necesitar en horas. Son 15 minutos, que si esos 15 minutos los pasamos a horas, dan 0,25 horas. Claro, 15 minutos es la cuarta parte de una hora. Un cuarto es 0,25 horas. La rapidez la dejamos como está. Entonces, ¿por qué tuvimos que pasar el tiempo a horas? Porque la rapidez estaba en kilómetros por hora y tenemos que tener unidades compatibles para poder aplicar la fórmula. Como la rapidez aparece en horas, bueno, el tiempo tiene que estar medido en horas. La distancia, si vamos a la fórmula que tenemos arriba, la distancia es incógnita, pero si vamos a la fórmula que tenemos arriba, sabemos que en este movimiento la rapidez se calcula como el cociente entre la distancia y el tiempo. Entonces, como queremos calcular la distancia, tenemos que despejarla de esta fórmula. El tiempo pasa multiplicando, ¿sí?, a la rapidez. Entonces, rapidez por tiempo es igual a distancia, o lo que es lo mismo decir, distancia es igual a rapidez por tiempo. Entonces, la rapidez, fíjense que en vez de la b de rapidez, yo ahora pongo 36 km por hora, o sea, reemplazo por su valor, y en vez de tiempo pongo los 0,25 horas. O sea, sigo la receta, que es la fórmula. Por lo tanto, 36 por 0,25 da 9. ¿9 qué? 9 kilómetros, porque lo que estoy esperando calcular es una unidad de longitud. Por lo tanto, tengo que ser consistente con eso. Kilómetros yendo con rapidez de 36 km por hora durante 15 minutos. Esa es la idea para poder resolver. Uno tiene que primero encontrar cada una de las magnitudes que se necesitan para aplicar en la fórmula. Después, compatibilizar las unidades. Y finalmente aplicar la fórmula. Pero a veces la fórmula no se aplica directamente, sino que hay que hacer despejes. Por eso, la ayuda de la regla mnemotécnica con el triángulo. Si uno quisiera calcular directamente la distancia, regresamos al triángulo y la distancia es rapidez por tiempo, que no es otra cosa que lo que se llegó despejando. Distancia igual rapidez por tiempo. El ejercicio número 2 lo van a tener que hacer ustedes, pero es una réplica del número 1. El ejercicio número 3 dice: ¿cuánto tarda un vehículo en recorrer una distancia de 68 kilómetros lineales con rapidez constante de 120 kilómetros por hora? Si nos dice ¿cuánto tarda?, ¿qué está preguntando? ¿O cuál es la incógnita? Y el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es la incógnita. La rapidez sabemos que es 120 kilómetros por hora. La distancia es 68 kilómetros. Entonces, a ver, si el vehículo se desplaza con esta rapidez y recorre
68 kilómetros, ¿en cuánto tiempo los va a recorrer? ¿En más o menos de una hora? Y en menos de una hora. Si sabemos que recorre 120 en una hora, 120 kilómetros en una hora, 68 kilómetros, los tiene que recorrer en menos de una hora. ¿Pero cuánto? Y bueno, entonces van a ser minutos. En realidad lo que tendría que hacer uno para hacer las cosas bien es expresar el resultado en minutos. Entonces, tiempo es la magnitud que hay que calcular. Yo parto de la fórmula original, hice el despeje, o sea, como necesito calcular el tiempo, lo paso multiplicando a la rapidez. Como necesito dejarlo solo a la variable t, la rapidez pasa dividiendo y finalmente se deduce que el tiempo es igual a la distancia sobre rapidez. O sea, si uno regresa a la regla mnemotécnica, el tiempo es igual a la distancia dividido la rapidez. Esa regla la pueden tener como ayuda en su carpeta. Entonces, la distancia está en kilómetros, está bien. La rapidez está en kilómetros por hora. Entonces, ¿el tiempo en qué va a dar? Y el tiempo tiene que dar en horas. Bueno, como sospechábamos, 68 dividido 120 da 0,56 o 0,56 periódicas horas. Lo que sospechábamos era que no iba a dar menos de una hora, pero bueno, sabemos que no podemos decir 0,56 horas. Entonces, lo que se hace acá es pasar a minutos. ¿Sí? Si esta cantidad de horas se pasan a minutos, por la regla que aprendimos de conversión de unidades, dan exactamente 34 minutos. O sea que el vehículo, con esta rapidez, para recorrer esta distancia, demora 34 minutos. El ejercicio número 4 es un ejercicio que habitualmente, o que está relacionado con lo que habitualmente experimentamos cuando hay tormenta. ¿Sí? Nosotros sabemos que en una noche de tormenta, como dice acá, se ve un relámpago y 2,8 segundos después se oye el estruendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Nosotros vemos la luz mucho antes de lo que oímos el estruendo. Entonces, nosotros sabemos, o físicamente se sabe la rapidez con la que viaja el sonido. Esta es la rapidez con la que viaja el sonido. Son más o menos 343 metros por segundo. Suponiendo que, bueno, es una aproximación bastante buena, ¿no? Entonces, esta es la rapidez con la que viaja el sonido. Nosotros sabemos el tiempo que tarda en, digamos, llegar a nuestros oídos. Si nosotros tenemos en cuenta o cronometramos el tiempo desde que vemos la luz hasta que oímos el estruendo, serían estos 2,8 segundos. Entonces, con el tiempo que tarda en viajar el sonido y con su rapidez, podemos determinar la distancia a la cual cayó el rayo. ¿Sí? Recordemos que distancia se puede calcular como el producto de la rapidez por el tiempo. Y en este caso tenemos ambas cosas. Tenemos el tiempo, tenemos la rapidez y las unidades son compatibles. El ejercicio número 5 plantea una situación donde ustedes tienen que extraer los datos de una gráfica. En realidad, esta gráfica relaciona la rapidez en kilómetros por hora y el tiempo para un auto y un camión. Básicamente lo que les dice es que durante 5 minutos el auto viaja con rapidez constante de 140 km por hora y durante 8 minutos el camión viaja con rapidez constante de 85 km por hora. Lo que habría que calcular acá es cuál de ellos recorre mayor distancia. Está claro cuál se mueve con mayor rapidez. La gráfica eso de alguna manera, a golpe de vista, uno solo lo puede deducir. El tema es, por ahí, para calcular la distancia que recorre cada uno, habría que tener cuidado y tener en cuenta que estos minutos, para poder trabajar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, tendría que pasarlo a horas, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. Después hay más ejercicios que el 6, el 7, el 8 y el 9 que sirven para practicar estas fórmulas, pero si no hay que calcular la distancia, hay que calcular la rapidez y si no la rapidez del tiempo.
En definitiva, siempre es la misma fórmula que se va despejando dependiendo de los datos que tenemos. El 10 y el 11 son ejercicios para trabajar con la rapidez promedio. El 10 lo dejo para ustedes y el 11 lo hice yo y ahora lo vamos a comentar. Entonces recordemos que la rapidez promedio con la rayita arriba de la B es igual al cociente entre la distancia total que recorre el cuerpo dividido el tiempo total que tardó en recorrer esa distancia más esos intervalos de tiempo dijimos que pueden ser de un descanso o de cualquier otra cosa que haga perder tiempo, para decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a leerlo. Un automovilista parte de la ciudad de Mar del Plata con destino a Buenos Aires. 2 horas y media después, llega a Dolores habiendo recorrido 202 kilómetros. En ese lugar, descansa 45 minutos y reanuda su viaje hasta la localidad de Chascomús, recorriendo 94 kilómetros en 1 hora. En Chascomús realiza una parada de 30 minutos y continúa su marcha hasta Buenos Aires. En esta última etapa del viaje recorre 127 kilómetros en 1 hora y media. Calcula la distancia desde Buenos Aires a Mar del Plata, la rapidez promedio con la que se realiza el viaje completo y el costo de realizar, el viaje completo suponiendo que el vehículo consume en promedio 8 litros de combustible cada 100 kilómetros y que el precio del combustible es de 60 pesos el litro. Entonces, acá lo que hay, todas estas magnitudes, representan los datos del problema. Es decir, hay un tiempo que es de la primera etapa, que tiene que ver con el tiempo que tarda en ir desde Mar del Plata hasta Dolores, 2 horas y media. ¿Sí? 2 horas 30 minutos que se escriben como 2,5 horas para poder utilizar en las fórmulas más adelante. La distancia Mar del Plata-Dolores es de 202 kilómetros. Hay un tiempo de descanso, en Dolores, que es de 45 minutos. Eso, convertido a horas, son 0,75 horas. O sea, 3/4 de hora está detenido en Dolores. Luego, hay un tiempo que tarda en ir de Dolores a Chascomús, 1 hora, recorriendo una distancia entre esas dos localidades de 94 kilómetros. En Chascomús descansa o se detiene 30 minutos, o sea, media hora. Luego, en la última etapa, desde Chascomús hasta Buenos Aires, que hay 127 kilómetros, tarda un tiempo de 1 hora y media, 1,5 horas. Entonces, respondiendo al primer inciso, la distancia total entre Mar del Plata y Buenos Aires, es la suma de esas 3 etapas. La etapa Mar del Plata-Dolores, Dolores-Chascomús, Chascomús-Buenos Aires. Da un total de 423 kilómetros. Ahora bien, el tiempo que tarda en ir de Mar del Plata a Buenos Aires es el tiempo que tardó en recorrer estas distancias más los tiempos, esos tiempos que se detuvo para descansar o lo que sea. Entonces, por eso están sumados todos los tiempos, que en total dan una cantidad de 6,25 horas. Recordemos que lo sumamos todos en horas para poder obtener horas y poder utilizarlo en la fórmula que viene debajo. Una vez obtenido el tiempo, se puede calcular la rapidez promedio como el cociente entre la distancia total de Mar del Plata a Buenos Aires dividido el tiempo total que tardó desde que salió hasta que llegó a destino. Entonces, este cociente da 67,68 km por hora. Por supuesto que es más bajo de lo que uno espera si no tiene en cuenta los descansos, pero se calcula de esa manera. Es decir, si nosotros no tuviéramos en cuenta los descansos, por supuesto que este valor, o si la persona no se detuviera a descansar, este valor aumentaría un poco más. Y por último, pide calcular el costo de combustible que tiene esta persona para realizar el viaje completo. Como se ve acá, la distancia a recorrer son 423 kilómetros totales. Multiplicando por el consumo del vehículo,
8 litros cada 100 kilómetros y por el costo unitario del combustible, si nos fijamos y prestamos atención, este producto nos tiene que dar un valor en pesos. Por eso los kilómetros que están cruzados se cancelan, los litros que están cruzados se cancelan y lo único que queda como unidad es el valor en pesos, el costo del viaje, ¿no? Entonces, para obtener los 2030,4 pesos se realiza el siguiente cálculo: 423 por 8 por 60 dividido 100. De esa manera se obtiene este valor, que es el costo de combustible de ir desde Mar del Plata hasta Buenos Aires.